Hoy esta tarde será el tema apacentando la grey de Dios. Todo aquel pastor, líder que se ha comprometido y que ha recibido un llamado para poder guiar a una iglesia. No se crean que ser pastor o ser líder de una iglesia es algo sencillo. Es una responsabilidad que carga en tus hombros cuando un hermano está triste, que él viene al pastor, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, puede ser a la medianoche, cuando el sueño pese, pero cuando llama la necesidad, el pastor debe de estar ahí. Pero estoy hablando de pastores que han recibido el llamado y que sirven con alegría, sirven con amor, sirven con aquel entusiasmo el cual, como sirvió el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, como sirvieron todos los apóstoles de los primeros discípulos. Recordemos que cuando servimos con amor, cuando el llamado de Dios llega a nuestra vida, recordemos que todo lo haremos con alegría, recordando que no viene la recompensa de aquel que hacemos los favores, sino que la recompensa viene de arriba. Cada cosa que hacemos con amor será contada en el reino celestial. ¿Por qué? Porque estoy hablando de pastores que se han entregado a la obra de Dios, han entregado toda su fuerza, sus vidas, han dado todo para que la obra de Dios siga avanzando. ¿Por qué? No estoy hablando de aquellos pastores que se lucran de su poder, que se apoderan de su poder para poder sumergir a sus creyentes, para poder sumergir a sus miembros. Estoy hablando de aquellos pastores que se preocupan por la iglesia, se preocupan por el bienestar de cada hermano. Cuando un hermano se acerca con necesidad ante él, aunque él no tenga, pero él suple la necesidad confiando en que Dios hará la obra para que ese hombre o esa mujer obtengan lo necesario. Estoy hablando de aquel pastor que prefiere quedarse sin comer él y darle a sus miembros, que prefiere quedarse sin nada y darle a su pueblo. ¿Por qué? Porque está viendo el bienestar de los demás. Recordemos que cuando en la iglesia primitiva no había indiferencia, no había nada. Todo lo que había era allí, todo lo que tenían era en comunidad, era todos. Nadie decía, esto era mío, ni aquel, este es lo mío. No, porque todo estaba conjunto, unánime, dice. Así es aquel pastor que con amor, que con sacrificio y con voluntad propia y con el amor y el corazón de Cristo se entrega a la iglesia, entrega su vida, entrega sus bienes. Prefiere no comer y que sus miembros, su iglesia esté bien. ¿Por qué? Porque Jesucristo, la iglesia que Cristo compró en la cruz del Calvario, no la compró para confiársela a un montón de feligreses, no la compró. Jesucristo no murió en la cruz para confiar su iglesia a un montón de ladrones, a un montón que se lucran del evangelio. Jesucristo no fue a la cruz, no derramó su sangre, no sufrió dolor, no estuvo colgado en el madero. ¿Por qué? Por confiarle su iglesia a un montón de apóstoles falsos, a un montón de profetas falsos, mentirosos, que andan lucrándose y apoderándose y nombrándose ser siervos de Jesucristo. Estoy hablando de pastores que se arrancan el corazón, que tienen amor por los demás, no por un montón de feligreses mentirosos que se lucran de lo que ellos han tenido. Recordemos que el apóstol Pedro recomendó a los oyentes, recomendó a los líderes religiosos en la primera carta, capítulo 5
Y versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Por qué? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo incorruptibles de gloria, sino siendo, dice, ejemplo para ello. Recordemos que cuando los apóstoles empezaron a predicar, eso era algo maravilloso, ver a un predicador como el apóstol Pedro haciendo milagros en plena plaza. ¿Por qué? Porque estaban autorizados y estaban confiados en que Dios haría la obra. Recordemos que cada líder, cada pastor que se hace cargo de un rebaño, él debe de estar atento a ese rebaño. Debe de estar atento por qué lado el enemigo va a entrar. Debe de estar atento por qué lado el enemigo va a destruir el rebaño. Debe de estar atento de aquellos lobos rapaces vestidos y camuflajeados de oveja. Deben de estar atentos y con los oídos puestos esperando qué mensaje va a llevar hacia la iglesia, qué mensaje va a llevar al rebaño, preocupándose por alimentarlas, preocupándose por darles el pan diario, que es la palabra de Dios, sin ganancia, sin corrupción, sino con genuinidad, predicando el evangelio, no adulterándolo, sino un evangelio que se entrega así como está dado en las escrituras, no evadiendo la verdad para que los miembros no se le enojen o para que los miembros no huyan de la iglesia. Él se pondrá en su postura y dijera, si aquí el que me ha llamado es Cristo, el que me ha puesto es Cristo, y el que es de Dios va a permanecer oyendo la palabra de Dios. El que es de Dios va a permanecer y se va a gozar escuchando el verdadero mensaje de las Escrituras. Recordemos esto otra vez más, que Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, Él compró una iglesia que iba a estar en el mundo, que iba a ser arrebatada, que iba a ser todo. ¿Por qué? Que esa iglesia iba a sacudir las puertas del infierno con el poder que se le había otorgado, dando el Espíritu Santo a la iglesia, iba a enfrentar las artimañas del diablo. ¿Por qué? Recordemos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo, ya está consumado, la iglesia y todo está pagado. Entonces Jesucristo compró esa iglesia pura, esa novia pura. Recordemos que no se la está confiando a un montón de ladrones, falsos profetas, falsos apóstoles, se le está confiando a verdaderos hombres del evangelio, a verdaderos predicadores de la verdad. Solo recordemos un tiempo pasado como Charles Spurgeon, que predicó el evangelio, no temió predicar la verdad. Recordemos a John Wesley, que predicó la verdad sin titubear. Él no estaba interesado a quien no le gustaba o le iba a gustar. Él tenía un solo pensamiento y era predicar la verdad. Era predicar el evangelio. Lo mismo George Whitefield, el cual predicó el evangelio en toda Inglaterra, Estados Unidos, predicó con autoridad y predicó con un solo fervor. Era predicar a Jesucristo crucificado, el dueño y el autor de nuestra fe. Ese es el mensaje de esta tarde hacia aquellos pastores que han tomado un rebaño. No vendan el mensaje de la verdad.